Hola, hola Lola, Hola, hola. bienvenidas una vez más a otro episodio de Vivencias desde los Sentimientos. Vamos a continuar con el tema que quedó pendiente, los problemas en la lactancia que tuve, que fueron varios. ¿Por cuál empezamos, Lola? Bueno, yo creo que podemos empezar por cualquiera de ellos. O sea, al final, uno empiezas con uno y sigues con todos los demás. O sea, esto no es que ahora empieces con un enrojecimiento, pasado mañana tengas una grieta y al día siguiente tengas una mastitis o una perla de leche. O sea, al final es un proceso que que es continuo y está relacionado principalmente con qué puede estar relacionado. Con un agarre, ¿no? El Sí. agarre es muy posible que sea un agarre superficial en el que habitualmente el niño se está agarrando en el pezón. Entonces nos lastima el pezón y aparte ya tenemos una puerta de entrada para que aparezcan pues desde una mastitis, la perla, incluso un acceso también se puede llegar a ello. Y ¿Qué crees que fue en lo que mi, pasó en tu caso? en mi caso fue, para empezar, la falta de información, ¿no? Ya lo habíamos comentado y creo que es algo muy recurrente, ¿no? La falta de información clara, real, con fundamento, porque podemos encontrar mucha información ahora en las redes, en el internet, que lejos de ayudar, nos puede ocasionar un problema mayor, ¿no? O sea, eh, eh, cada caso, cada mamá, cada bebé es un caso diferente. Todos somos únicos y a su vez cada caso es único, ¿no? En mi caso fue un miedo desde el momento del nacimiento, ¿no? O sea, yo ya estaba con una presión, con una angustia pues al haber un comentario de un doctor que dijo que ya era de emergencia, o sea, de urgencia, que saliera el bebé, ¿no? Entonces de ahí yo ya venía con una carga, este, y con una situación en la que comprometía la vida de mi bebé y su estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a lo mejor me bloqueé en el momento y con tal de que mi bebé estuviera bien, o sea, yo no puse límites y no pedí lo que yo quería para estos primeros momentos, este primer contacto con él, ¿no? Entonces hubo una separación, las primeras horas del nacimiento, nunca se me dio la información en el hospital para que me pegaran a mi bebé, ¿no? Aún habiendo las complicaciones, pues dentro de los parámetros, mi bebé estaba relativamente bien, ¿no? Que como lo contaba en el primer episodio, o sea, después sí hubo una situación en la que se vieron comprometidos sus vías respiratorias, pero fue conforme fue transcurriendo el día. No fue de primero, o sea, sabemos ahora y si lo hubiera sabido en ese momento, yo creo que otra cosa hubiera pasado, ¿no? Eh, la primer hora del nacimiento es de apego total con la mamá. O sea, no debe de haber separación, no debe de haber intervenciones, interferencias. La mamá debe de estar con el bebé, así, piel con piel, calientitos, con los olores de ese proceso tan maravilloso que es. Y pues en mi caso no lo hubo, ¿no? Y tampoco hubo la información de decir, señora, tiene que amamantar a su bebé, o señora, ya se lo pegó, o qué quiere hacer, o quiere que le demos un biberón, o sea, no hubo esa pregunta. Entonces, desde ahí
pues ya todo se iba haciendo la bolita de nieve, ¿no? Y no sé, Lola, que tú estuviste en estas etapas, ¿no? Tú como enfermera pediátrica, ¿qué es cómo actuarías o cómo tú hubieras actuado en ese momento? A ver, evidentemente, ante una situación en la que te encuentras a una persona que está frente a ti y le tienes que dar una noticia, que en este caso era, no se podía esperar más, porque el bebé o sea, se podía afectar a lo que es la situación en cuanto a que el bebé pudiese tener un sufrimiento fetal, ¿no? Eh, pero también hay que tener claro que esto iba a suceder así, porque en realidad a veces nos encontramos ante situaciones en las que pensamos que solamente hay una manera de abordarlas y al final no es así, como fue en tu caso, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces como profesionales no nos ponemos en el lado de la persona que está ahí. Y al menos le preguntamos qué es lo que quieres hacer, cómo te sientes, qué necesitas. Son preguntas muy simples que nos van a dar muchísima información. Y de ahí podemos hilar y saber qué es, por dónde vamos a mover, ¿no? Entonces, lo primero fue eso, el miedo, evidentemente ya es, como tú bien has dicho, o sea, es un bloqueo. No solamente es el miedo por parte de todo lo que nos van metiendo, sino el miedo a ese proceso que va a venir, en este caso, ese parto, ¿no? Cuando ya has tenido tu primer hijo, es posible que la situación pueda cambiar, ¿vale? Porque ya has tenido algo de contacto, pero cuando es tu primera situación, o sea, tu situación es la primera vez que ocurre, es tu primer parto, no sabes realmente en qué consistes y en tu caso tampoco fuiste esa preparación al parto. Entonces, al final son muchos suma y sigue para que ese miedo al final diese lugar a que te bloquease, ¿no? Y al final ese bloqueo da lugar a que no seas consciente de lo que está pasando, no puedas reaccionar, ¿vale? Y entonces, pues, te quedas parada esperando, ¿no? Claro, si te quedas parada esperando y no te ve nadie reaccionar, lo lógico es que como profesionales eh, mm, Bueno, las decisiones. intentemos hacer que esa persona empiece a soltar ese miedo, ¿no? Y empiece a volver así, volver a estar con ella misma, pudiendo sentir, pudiendo ser consciente y pudiendo empezar a pedir. Pero es que esa situación no se pudo dar, porque tú no estabas en aquel momento, o sea, estabas totalmente colapsada. Entonces, pues como profesionales es evidente que tenemos que estar ahí para favorecer, para mejorar, para ayudar, para acompañar, para sostener a esa mamá, que ante una primera situación desconocida, un camino nuevo, pues al menos darle alguna pequeña pauta, a lo mejor no es una pauta, pero por lo menos saber cómo se siente es algo que nos iba a dar mucha información. Y luego, evidentemente, al no ponerte el niño, la leche empezó a subir. Con lo cual, pues es muy probable que hubiese una obstrucción, ¿vale? O primero una ingurgitación, ¿vale? Y después una obstrucción y a continuación la mastitis, ¿vale? Con Sí. lo cual, ¿qué se podía haber hecho? Pues evidentemente haber acompañado a esa mamá haciendo una toma para ver cómo era ese agarre, para ver cómo estaban posicionados, para ver si había dolor, había molestias, para ver cómo lo hacían y saber qué estaba pasando. Quizás todo esto hubiese al menos impedido llegar a ese punto, ¿no?
y que tanto bebé como mamá lo pasen mal. Con lo cual yo creo que eso hubiese ayudado bastante. Y en el caso de haber observado alguna cosa que no estaban realizando bien ninguno de los dos o alguno de los dos, pues haber explicado lo que el profesional está viendo y poco a poco haber ayudado a la madre a ir corrigiendo esa postura, ese agarre, ¿vale? De tal manera que la madre poco a poco hubiera ido adquiriendo esa confianza y más adelante esa seguridad, esa tranquilidad para poder hacerlo de la manera que revirtiera esa situación, consiguiendo que tanto mamá como bebé hubiesen conseguido disfrutar de su lactancia y de su maternidad. Sí, justo la importancia en esas primeras horas, ¿no? Ese primer momento, el primer contacto, justo dentro del hospital, porque ya desde ahí se pueden prevenir problemas futuros, ¿no? Y otra parte también muy importante, el pezón plano. Yo no sabía que tenía pezón plano, ¿Qué es eso de pezón plano? ¿Qué no es eso de sabía que pezón plano? existía eso. El pezón plano es cuando no protruye, es decir, todo, todo toda la glándula está lisa, ¿no? O sea, no hay una pequeña bolita, un chuponcito, por así decirlo, que salga o que esté de más, ¿no? Ese es un pezón plano. Y aquí tengo una tetita, pero esto es un pezón normal, ¿no? Normal, lo digo entre comillas porque cada mujer tiene diferente tipo de pezón, unos más anchos, unos más delgados, más largos, más cortos. El tema es que protruye un poquito, ¿no? Un poco o mucho, dependiendo del cuerpo de la mamá. En el caso del pezón plano, no hay nada. Está todo liso. Por así decirlo, como aquí, ¿no? Aquí no hay nada que sobresalga. Eso es un pezón plano. Y aparte están los pezones invertidos. Pero ese es otro tema para otro capítulo. Entonces, normalmente el pezón plano con la estimulación sale, ¿no? Pero al principio sí llega a haber problemas. Y que fue mi caso, que al tener solo un pecho con el pezón plano, del otro lado, o sea, del otro pecho tomaba perfectamente bien, estaba el pezón salido y todo bien. Pero al cambiarlo al pecho que tenía el pezón plano, el bebé no se quería pegar. Y lloraba. ¿Tú crees que buscaba el pezón? Yo creo que sí, y también ese es otro punto. No, no, el pezón no es necesario, no es, no es que el bebé mame del pezón, no, porque igual eso, o sea, al que el bebé solo mame del pezón, pues también genera problemas, ¿no? Muchos. Y muchos, sí, muchos, quizás más que el no tener el pezón dilatado, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues sí le costaba un poco más porque como no tomaba bien de ese pecho, a mí se me llenaban los pechos y esa, esa parte lisa era aún más lisa y era lisa y era dura, entonces no podía coger, le costaba, ¿no? Porque no es lo mismo un pecho con pezón plano que haya un buen agarre y entonces lo esté vaciando constantemente, ¿no? Y entonces el pecho está blandito, puede aplastarlo o puede succionarlo a un pecho con pezón plano que está tan lleno que no, no pueda ni siquiera cogerlo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí?
Entonces, se me llenó ese pecho, eh, trataba de sacarlo, incluso en algún momento intenté, exprimírmelo para ver si salía un poco de leche, o si podía hacer que se me ablandara, y no podía, o sea, incluso ya me costaba de tan duro que estaba el pecho. Acto seguido, hubo una mastitis que para quienes han sufrido ese mal saben lo doloroso que es. Para las que no, por favor, si tienen dudas, acudan con un especialista, con una asesora de lactancia, con un ginecólogo o con un pediatra pro lactancia que les explique y que les ayude a entender los procesos del cuerpo, ¿no? Para evitar estos problemas. Entonces, pues sí, dentro de lo que cabe, en efecto, no había un buen agarre, pero también, pues, no tuve el acompañamiento adecuado. Yo recuerdo solo que en algún momento le hablé al doctor, es que ya tenía, cuando ya tenía la mastitis, ya tenía temperatura, ya sentía el cuerpo adolorido, ya me sentía yo muy mal y se me sentía caliente el pecho y se me empezaba a ver una zona roja. Entonces, pues le hablé al doctor y me dijo, ¿sabes qué? Métete a bañar con el agua, cayéndote a chorro, un poco caliente, trata de exprimirte para que salga y vacíes, ese pecho. Y ya, obviamente, antibiótico, descanso, pero pues era frustrante, ¿no? Porque mi bebé quería comer, yo quería darle de mi pecho, le metimos fórmula para, pues, para saciar, para mantenerlo a él en calma y, pues, también para yo, pues, ver qué iba a hacer, ¿no? O sea, que tratar de remediar todo lo que estaba pasando. Pues la verdad que bastante, bastante mal lo pasaste, desde luego. Y intentaste al menos algo para intentar estar un poquito mejor, ¿no? Y poder seguir adelante, porque tu intención era seguir con lactancia. Pues eso, o sea, yo intentaba, o sea, yo hacía todo lo que me decían que hiciera. Había quienes decían que era porque no tenía leche al principio, entonces que por eso el bebé lloraba. Y entonces aquí en México, los atoles para aumentar la producción, lo único que aumentaron fue mi peso. Pero pues, pues dentro de lo que cabe, pues uno hace al no saber, uno hace lo que le dicen para poder, estar bien, ¿no? Y obviamente la preocupación mayor era el bienestar de mi bebé en ese momento, ¿no? Entonces, todo lo que me decían, yo lo hacía. Ya después, eso fue en los primeros, creo, no recuerdo si el primer día o el segundo día que llegué a casa, lo de la mastitis y después, pues seguía sin poder pegármelo, yo seguía sin entender, no sabía que tenía el pezón plano. Llegó una persona a intentar ayudarme, pero, pero, eh, yo digo, o sea, sí está bien tener la buena intención y se agradece porque en su momento, pues sí me ayudó un poco a solucionar, pero las formas fueron muy intrusivas, o sea, desde el hecho de que llegó, me dijo: "Pégate a tu bebé", y entonces, métele el dedo a la boca, y de repente ella le mete el dedo a la boca de bebé y me agarra el pecho, o sea, todo este tipo de situaciones que, pues, son intrusivas para el cuerpo de una persona, ¿no? O sea, al final lo justifico yo con el decir: "Era para el bienestar de mi bebé", y para solucionar esos problemas, pero sí fueron unas situaciones que incomodaron mucho en su momento, ¿no? Entonces, ahora
regresando, ¿no? O sea, de las primeras reglas, no tocar a la mamá, ¿no? Manos fuera. O sea, le puedes ir explicando, le puedes ir diciendo, quizás ayudándole a acomodarse de alguna manera, pidiendo permiso, puedo agarrarte, puedo, o sea, puedo tocar a tu bebé, puedo hacer, explicarle los procedimientos o lo que vayamos a hacer y no llegar y hacerlo de una, ¿no? Quizás en el momento, pues obviamente una mamá desesperada acepta o Ujú. no pone un alto, ¿no? A situaciones que pudieran estar, incomodando, pero pues, pues así me tocó vivirlo a mí, ¿no? Una recomendación que me dio, y ahí fue cuando ella me dijo, no tienes pezón, consíganle unas pezoneras, o sea, pero consíganle unas pezoneras genérico, ¿no? ¿Qué Las primeras, pezoneras? que vaya el padre y las compre, como habitualmente se Exacto, suele hacer, ¿no? exacto. Entonces, pues afortunadamente fueron unas pezoneras que estuvieron adecuadas al tamaño de mi pecho y de mi pezón. Y nunca me explicaron cómo ponerlas, nunca me explicaron, oye, tienes que hacerlo de tal o cual manera, o tienes que, eh, pues tiene una forma de ponerse también para quitarlas, porque pues no es para siempre que tengas que ocuparlas, ¿no? Entonces, un poco pues sí me ayudé del instructivo, ¿no? Y también pues como viendo, ¿no? O sea, pues así me imagino que así tiene que ser. Y sí logró prenderse mi bebé de él, de ese pecho con las pezoneras. Y de hecho yo recuerdo que no fue tan difícil quitarla, porque como, a pesar de haber esa confusión, porque en algún momento sí hubo esa confusión de pezón y la tetina, porque también le daba fórmula en biberón, este, pues no me fue tan difícil el hecho de quitarlas, cuando puede llegar a ser muy costoso, ¿no? Puede ser muy tardado este proceso, realmente creo que fueron como una semana, o sea, fue poco tiempo porque protuyó, o sea, mamaba muy bien y vuelvo a lo mismo, o sea, creerte que tu cuerpo es tan poderoso y tan sabio que sabe cómo autorregularse y sabe qué producir, ¿no? Porque hay veces que no nos damos cuenta de si realmente está tomando o no está tomando leche, de si tienes o no tienes leche, ¿no? Y al no darte cuenta o al no ser algo tan evidente, pues dudas de tu capacidad, ¿no? Entonces, yo recuerdo que las pezoneras también me ayudaron para ver que sí había leche, porque luego mamaba y lo soltaba y ahí quedaba el chorro. Ahí quedaba en la pezonera las gotitas, de que del sobrante que ya no tomaba mi bebé, ¿no? Entonces, sí, para mí sí fueron una ayuda. Como te digo, o sea, fui solucionando conforme se iban dando los problemas, pero pues como todo, ¿no? O sea, no todo es color de rosa y pues tuvo sus matices. Bien dices, exactamente. Así fue. Y yo creo que en la gran mayoría, a ver, independientemente de que sea poco, al final siempre es un camino nuevo, desconocido y tenemos miedo. Entonces, pues lo estaré ya solamente, aunque todo vaya bien, pero al ser algo nuevo, preguntas, pero lo estoy haciendo bien, pero no se queda con hambre, pero porque es algo nuevo, no sabes y no quieres que le pase nada a tu hijo, a tu hija. Eso, Entonces, por eso estás ahí, de hecho, el instinto de mamífera, ¿no? De leona,
ahí para que no le pase nada, pero es que no le toque nadie, nada, nada, ni nadie, o sea, que no le pase nada, pero que tampoco le toque nadie, ¿vale? Porque yo soy su Claro. madre, porque yo sé qué es lo que tengo que hacer y porque yo sé cómo lo tengo que hacer. Entonces, pues, bueno, enhorabuena. Al final, enhorabuena por al menos al verlo, haberlo intentado, por activa, por pasiva, y de hecho estuviste con lactancia mixta. O sea Sí, que al final estuviste dándole pecho, ¿vale? Con lo cual tienes que sentirte muy orgullosa de ello, porque a pesar de todas las situaciones y las circunstancias y todo, o sea, tuviste la capacidad y la fuerza para poder conseguirlo y hacer que fuese posible, tanto para ti como para tu hijo. O sea que enhorabuena. Ahí yo sí que añadiría, por ejemplo, el decir, o sea, cuando tenemos un pezón plano, es cierto que aparte de las pezoneras, podemos intentar estimularlo. ¿Cómo lo podemos estimular? Pues ya desde intentando hacer una extracción manual, haciendo una extracción con sacaleches, poner un poquito de hielo, no directamente nunca, envuelto el pezón en un, en una gasita, ¿vale? Al final, incluso el propio ruido de hasta de la ducha, al final es o sea, estimula, ¿no? También estimula, porque estamos duchándonos y protruyen, o sea, sin ninguna necesidad de tener que tocarnos ni nada. O sea que al final es intentarlo y luego ir viéndolo, claro está. sí, O sea que no es para decir, pues ya no es posible, ¿vale? O sea que tranquilidad, hay muchas otras posibles opciones para conseguirlo. Pero es que a las malas, es decir, hay un pecho que no puedo darle mamar por las circunstancias, porque es que no me atrevo, porque es que no quiero tener dolor, por lo que sea. Pero tengo otro pecho. Yo puedo amamantar a mi hijo con un no solo sé. pecho. Pero eso es posible, Claro. Mientras haya el estímulo, nuestro cuerpo es tan sabio que sí. pero tiene que mamar todo el rato del pecho. ¿Qué va a pasar con ese pecho? ¿Cómo me voy a Pues, sentir yo? Cuéntame. pues mientras haya un buen agarre y recalcar y repetir, siempre y cuando no tenga alguna limitación el bebé en la cavidad oral, y mientras haya un buen agarre, o sea, no debería de haber dolor. Pudiera haber incomodidad porque también sabemos que existe esto de que tanto el bebé esté mamando que a la mamá le puede llegar a dar un episodio o una crisis de tanto tenerlo aquí, porque pues obviamente la mamá también necesita descansar, necesita un poco su espacio, respirar, estar tranquila. Y cuando el bebé está muy pegado, puede ser, al darle de un solo pecho, puede llegar a ser más demandante, aunque los niveles, o sea, vuelvo a lo mismo, el cuerpo de la mujer es tan sabio que se va adaptando a las necesidades del bebé, ¿no? Entonces, el, el pecho va a producir la leche que el bebé va a requerir, no lo que la mamá quiera o bueno, o sea, si hay extracción más allá del bebé, pues pudiera haber también una sobreestimulación, ¿no? Y ya hemos visto casos de sobreestimulación y es muy complicado después estabilizar y también llega a haber un problema para la mamá, ¿no? O sea, ¿por qué tengo tanta leche? No puedo estar seca, todo el tiempo mojo la ropa, todo el tiempo están los pechos llenos, porque se da una sobreestimulación y la producción de leche se da por estímulo, ¿no? Siempre y cuando no haya condiciones genéticas o clínicas que pudieran
estar interfiriendo en estos procesos naturales de nuestro cuerpo. Y recalco esto porque pues la teoría es que todas las mamás pueden amamantar porque nuestro cuerpo está diseñado para cuidar y criar a nuestros bebés, pero hay situaciones, aunque son las menos, que pudiera pasar, ¿no? Em, volviendo otra vez a hablar sobre esto, o sea, al final es que, como has dicho, bien has dicho que tu cuerpo se vaya adaptando, ¿no? A la nueva situación. O sea, los niños pueden mamar sin ningún problema, aunque haya pasado 20 minutos, una hora, hora y media, se puede volver a dar de mamar sin ningún problema. O sea, sobre todo cuando son recién nacidos, ¿vale? Porque su estómago es muy pequeñito y necesitan comer, aparte que la leche se digiere muy rápido y necesitan comer muy a menudo, ¿vale? Entonces, a más estimulación, mayor producción, ¿vale? Con lo cual, no habría ningún problema, se podría hacer. Lo único que va a haber diferencia es en cuanto al tamaño de un pecho a otro, ¿vale? El tamaño que va a ser más estimulado va a ser mayor que el otro, con lo cual, pero esto es a nivel de estética, ¿vale? Simplemente, no pasa absolutamente nada y de hecho hay muchas madres que al final, a lo mejor en su situación no es esta, pero optan con darle una toma de cada pecho, ¿vale? Que esto también se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Al final es a lo que al cuerpo le vayas pidiendo, ¿no? Se va a ir adaptando a esa situación, con lo cual es algo que se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? O sea que se podría hacer y ya está. Y realmente se acaba el lío, porque al final el lío era el otro pecho, pero si no podemos no podemos por las circunstancias que sea, se puede dar de mamar sin ningún problema de un pecho. O sea que con toda tranquilidad. Y como ha dicho ella, o sea, es que la sobreproducción es algo y a veces que es muy difícil de controlar, pero es que es muy importante porque al final es un caos. Y con respecto a que no podía mamar al estar duro, claro, evidentemente, o sea, no es lo mismo si tienes un pequeño pezoncito que no tener nada. Entonces, le aconsejó muy bien ahí el médico, ¿vale? Es cierto que si hay una mastitis no se recomienda el calor, porque aumentan el número de bacterias que hay ahí, con lo cual es todavía peor, ¿vale? Pero si es imposible desobstruir aquello, ni sacar ni una gota de leche, así no podemos dejar a la madre, evidentemente. Con lo cual se puede meter, se da una pequeña ducha de 2-3 minutos, lo digo ante un caso de mastitis, que sobre todo característico es que tenga fiebre, ¿vale? Puede tener enrojecimiento, puede tener dolor, malestar general, pero la fiebre es el síntoma característico de que hay una mastitis, ¿vale? Entonces, ante toda esta información y ante todos estos síntomas, es importante que estemos lo más tranquilas posibles y ante el mínimo, es decir, un enrojecimiento, no lo dudemos y vayamos a consultarlo para que no vaya avanzando y sea más difícil de conseguir controlarlo, ¿vale? Porque si lo controlamos desde el principio, va a ser muy fácil reconducirlo, ¿vale? Claro. Y si conseguimos saber cuál es la causa, eso ya va a ser un premio para nosotros, tanto madres como profesionales, porque llegando a la raíz que está causando esto, vas a evitar que se vuelva a producir de nuevo, ¿vale? Con lo cual Claro. esto es fundamental. Sí. Y ahora volviendo al tema de la mastitis. La mastitis solo te puede dar en los primeros días de vida, en los primeros meses, o te puede dar en cualquier etapa.
en cualquier etapa, aunque lleves dándole 2 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mastitis al final habitualmente se suele producir por un mal agarre. Entonces, si yo tengo a mi hijo o una presión, un mal agarre, una presión, también si hay un desequilibrio en la microbiota del pecho y de la madre en sí. O sea, al final la mastitis no es solamente una mastitis que ocurre ahí y ya está. Es algo importantísimo que conlleva la afectación, o sea, conlleva un problema no solamente en la madre, sino en el niño y al igual en su lactancia, porque una mastitis también puede causar una sobreproducción y que la leche te salga a chorro o que la leche te salga como si fuese una cascada. Y a la vez el niño puede tener una transferencia de leche como no puede tener una transferencia de leche. O sea, es un mundo, la mastitis es un mundo. Claro. Pues, ¿qué podemos agregar, Lola, ¿Qué para podemos agregar? concluir este caso fatídico? A ver, pues que yo creo que si nos ponemos en el lugar de la madre y escuchamos y preguntamos, es posible que no lleguemos a estos extremos, evitando todas estas situaciones y consiguiendo al final un malestar sobre todo para la diada, también para la familia, pero para la diada sobre todo. Con lo cual yo creo que sería, o sea, un regalo que cualquier madre, ante la necesidad o la situación de tener que acudir a un profesional, el profesional sepa cómo se encuentra esa madre, sepa qué quiere esa madre y de esa manera ayudarla a irla, o sea, acompañarla y sostenerla e ir abordando su situación en función de sus necesidades y de lo que ella desea hacer. Así es. Los profesionales, nosotras como asesoras también, tenemos un lugar muy importante en el sentido de que saber acompañar es lo que hace la diferencia entre ayudar o complicar una situación, ¿no? Lo más importante en el momento del nacimiento, en el momento del acople de la madre y del bebé son ellos, su bienestar, su tranquilidad y su disfrute, porque la lactancia no debería de doler, ni debería de ser una carga, ni debería de ser un sufrimiento ni para la madre ni para el bebé. Debería de ser estos momentos, momentos de completa felicidad, de gozo y de mucho amor entre la diada. Pues bueno, Lola, ha sido un capítulo maravilloso. Hemos aprendido mucho. La verdad que sí. Hemos reconectado con esos sentimientos también, pero aprendiendo a no volver a repetirlos. Eso es lo más importante, o sea, si, o sea, a ver, a veces ante una lactancia que no ha ido bien, la madre decide que debe repetir y la situación a veces es igual o peor. Hay que buscar por qué le está pasando a esa madre eso. Eso no es normal, me refiero, no es normal. Y hay que Claro. buscar y no quedarse en el parcheo. Sí, una grieta, modifico un poquito el agarre, pero es que no he visto la toma completa. Le doy para la fiebre, le doy antiinflamatorios para el dolor y ya está. No, no, perdona, pero no. O sea, hay que ver cuál es la causa que está provocando ese problema. Porque ya la mamá lo pasó mal y ahora está pasando otra vez por lo mismo, por favor. A lo mejor no es la madre, a lo mejor no es la lactancia, a lo mejor es su bebé, que resulta
que tiene limitación en su lengua o en su estructura orofacial, ¿vale? Entonces, no nos quedemos esperando a que ese dolor se cronifique y esa mamá lo pase mal y ese niño no disfrute tampoco junto a su mamá. Comentémoslo y derivémoslo, vayamos al especialista que sea oportuno, porque seguramente que tiene solución, porque al final lo único que no tiene solución es aquello que no intentas, se queda en el mismo sitio, pero el resto todo tiene solución. Ha sido un Claro, placer. Nos vemos en un el placer. próximo episodio, Nos ¿vale? vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.